respecto a las interacciones farmacológicas, no creo que haga falta explicar exactamente de qué consisten, pero sí que hay que entender que lo que ha ocurrido en los últimos años como consecuencia de la alta efectividad de los antirretrovirales es que los pacientes han conseguido una mucha mayor supervivencia comparado con lo que había en los primeros años de la epidemia, y esto ha hecho que los pacientes envejezcan, afortunadamente, trayendo consecuencias negativas desafortunadamente. El envejecimiento ha llevado a la aparición de comorbilidades que los pacientes van acumulando, y todo esto al final hace que un gran porcentaje de nuestros pacientes, por envejecer, por acumular años y acumular enfermedades, vayan poco a poco adaptándose a lo que se conoce como fenotipo de fragilidad. ¿Vale? Si al final sumamos que todas estas enfermedades y todo este fenotipo de fragilidad hace que el paciente sea un paciente más delicado, si le sumamos los tratamientos para las diferentes comorbilidades que aparecen, sumados al tratamiento antirretroviral que es necesario de forma crónica, llegamos a el problema de la polifarmacia, que ya sobre un paciente frágil puede acarrear una serie de problemas. Con respecto a lo del envejecimiento, bueno, un dato. Se estima que en Europa un sexto de los diagnósticos hoy en día se hacen por encima de los 50 años, ¿vale? Y en nuestro entorno hasta el 50% de los pacientes con infección crónica van a tener ya más de 50 años, lo que subirá en el 2030 al 70%, y hasta el 40% por encima de 65 años. O sea que esto es algo que hay que ir metiéndose porque lo vamos a ver con mucha frecuencia. La polifarmacia, que es lo que lleva a esta espiral de envejecimiento, comorbilidades y tratamientos, es súper frecuente y no se va a ver muy bien por la definición o la precisión de la imagen, pero si hablamos de interacciones farmacológicas referidas a polifarmacia, vemos cómo los fármacos que utilizamos en los pacientes frecuentemente, luego los analizamos con más detalle, los inhibidores de la proteasa, los no nucleósidos y los inhibidores de la integrasa son consumidos con muchísima frecuencia. Y si vamos, por ejemplo, a los inhibidores de la proteasa, vamos viendo cómo hay un gran porcentaje de pacientes, están divididos en tablas. Aquí veríamos el número de pacientes en cada columna y el número de fármacos. Por ejemplo, inhibidores de la proteasa, pues va a haber un porcentaje de pacientes X, ¿vale?, que toman de 11 a 13 fármacos, incluido el tratamiento antirretroviral. Pues de estos, hasta el 15% van a tener interacciones leves, hasta el 12-13 interacciones moderadas y solamente este poquito, un 3% interacciones graves. Es decir, que si vamos a esta gráfica y la queremos analizar rápido, vemos muchísimos pacientes con muchísimas cantidades de fármacos y que a pesar de esas cantidades de fármacos tenemos que sumarles los antirretrovirales y que están lidiando con muchísimas interacciones potenciales o reales, ¿no? A nivel de absorción vamos a ver frecuentemente, por suerte no muy frecuentemente, pero con relativa frecuencia, interacciones que podemos denominar preabsortivas, que hacen que al añadir un fármaco ante la presencia de otro se altere la absorción de alguno de los dos. Eso sí que va a tener también importancia cuando hablemos de alimentos, y ahí hablaremos de interacciones fármaco-alimento y no interacciones fármaco-fármaco. A nivel de la distribución están menos estudiadas cómo unos fármacos pueden alterar la distribución de los otros, sobre todo por alteración o desplazamiento en las uniones a proteínas plasmáticas o por alteración en determinados transportadores de membrana que hacen que los fármacos cambien de compartimento. Eso va a ser un poquito más complicado, sobre todo en el tema de la unión a proteínas plasmáticas. La joya de la corona de las interacciones suele ser el metabolismo a nivel de los citocromos. Vamos a prestar bastante atención a esto porque hay dos fármacos con los que jugamos para inhibir el citocromo P450 y que son súper frecuentes su uso y que son los que más atención hay que prestar. Y por último, a nivel de eliminación podemos encontrar interacciones cuando el fármaco tiene que eliminarse a nivel renal o hepático y cómo las interacciones de esta eliminación pueden variar sus niveles. En estas tablas que os voy a dejar, al final lo que estamos reflejando es cómo diferentes antirretrovirales de diferentes familias actúan como receptores de esas interacciones por medio de la activación o de la inhibición de esos citocromos. Aquí vemos la rilpivirina, que sufre la inducción del citocromo CYP3A4 bajando su concentración, y también las alteraciones del pH por la familia de los inhibidores de la bomba de protones, pero también cómo pueden ser causantes de inducción. Y así vemos como, por ejemplo, el efavirenz recibe interacciones y provoca interacciones, de tal forma que muchas veces tenemos combos relativamente complicados de manejar y de predecir, ¿vale? Tenemos lo mismo para los fármacos que forman la familia de los inhibidores de la proteasa. Suelen recibir interacciones en determinadas situaciones o provocarlas. Y por último, algunos inhibidores de la integrasa, en este caso suelen ser más los inhibidores de la integrasa víctimas de interacciones medicamentosas más que perpetradores, salvo que en su régimen vaya el cobicistat asociado, como pasa con el ebiltegravir, ¿vale?
Numéricamente la definición más aceptada y reflejada es la toma de 6 o más medicamentos, pero de cara al VIH muchas veces hablamos de 6 o más medicamentos aparte del tratamiento antirretroviral y de nuevo nos vemos en una situación en la que no hay consenso definitorio. Cuando hablamos de polifarmacia hay algunas definiciones que se centran en los fármacos que serían inadecuados o que no deberían estar indicados en algunos pacientes, lo que es la medicación potencialmente inadecuada, y especialmente algunos que son fármacos específicamente arriesgados o peligrosos. Estos fármacos son fármacos en los que el riesgo supera el beneficio, con alto riesgo de producir daño, con un beneficio inexistente o muy escaso, que no se ajustan a los objetivos del tratamiento. Es interesante esto en algunos pacientes con tratamientos preventivos en situaciones terminales, ¿no? Y medicamentos en los que el paciente no está de acuerdo con ellos o que no se alinean a sus preferencias. Según algunos estudios, valorados según los criterios de Stop-Start o los criterios de Beers, la medicación potencialmente inadecuada puede estar presente hasta en el 50-60% de los pacientes con más de 50 años. O sea que es un problema que tiene su relevancia. La mayor parte de los criterios STOP que se detectan en este estudio habla de duplicidades terapéuticas, opiáceos sin terapia estimulante intestinal, antihistamínicos de primera generación, benzodiazepinas de semivida larga y adiro a dosis más altas de las que le toca como antiagregante, ¿no? El problema con los medicamentos inapropiados o medicación potencialmente inapropiada es que tiene una serie de consecuencias a nivel clínico, ¿no? Son bastante evidentes, esas interacciones se multiplican cuando tenemos más fármacos y especialmente cuando estos no hacían falta o se podían evitar, pero también tiene consecuencias legales, consecuencias éticas, sociales, económicas y consecuencias en política sanitaria y de salud pública. Esta gráfica está sacada del documento de GESIDA sobre de prescripción farmacológica y va mencionando. El proceso de retirada del fármaco se conoce como de prescripción. Implica la retirada de un fármaco inapropiado de forma supervisada para manejar la polifarmacia y mejorar los resultados. Es un proceso que requiere centrarse en el paciente de forma individualizada, cambiando esos fármacos por otros alternativos más seguros o quitándolos directamente si no fueran necesarios. Y luego siempre es necesario seguir cuáles son los resultados y los riesgos de este proceso. Debe de ser un proceso que se centre en un grupo de pacientes con múltiples comorbilidades crónicas por más exposición a fármacos y más riesgo de interacciones, mujeres porque tienen más esperanza de vida, más comorbilidades y factores biológicos, también porque en las mujeres los fármacos se suelen probar menos, están infrarrepresentadas en los ensayos clínicos, están más expuestas a toxicidades, y en personas mayores de 65 años porque tienen mayor posibilidad también de interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas con toxicidad. El resultado es que las personas con VIH están metidas en las 3 barras de personas o pacientes prioritarios que recomiendan las guías monitorizar a nivel de prescripción de fármacos. Vale. Tanto para la prescripción, eso lo hacemos muy bien, todo el mundo sabe prescribir, como para la de prescripción tendríamos que trabajar de forma conjunta. De forma que deberíamos en torno al paciente estar los médicos de cualquier tipo, pero también los enfermeros, también los farmacéuticos, psicólogos y psicoterapeutas en caso de que se necesiten, trabajadores sociales y cualquier otro especialista que esté implicado en el manejo de estos pacientes, porque al final el identificar toxicidad en torno a o el identificar fármacos peligrosos nos puede, si nos entrenamos, competir a todos.